Mi suegra se mudó a nuestra casa después de quedar viuda para ayudarnos con el bebé. Pero descubrí su plan secreto para hacerme quedar como una mala madre y robarme a mi esposo. Gato cuenta. Cuando mi suegro, Miguel Ángel, murió de un infarto fulminante hace 6 meses, nuestro mundo se sacudió. El de mi suegra, Teresa, se vino abajo. Matías es hijo único y, como es lógico, se sintió responsable. 2 meses después, nació nuestro hijo, Leo. Fue una alegría inmensa en medio de tanto dolor. Y fue entonces cuando Matías propuso que su madre se mudara con nosotros. Temporalmente, dijo, solo hasta que se sienta más fuerte y para que te ayude con el bebé. A ti te vendrá genial una mano extra. Sonaba lógico. Yo estaba aterrada y exhausta. Una veterana de la maternidad en casa parecía una bendición. Al principio, lo fue. Teresa se encargaba de la cocina, de la limpieza. Me preparaba tés, me decía que descansara. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Si yo bañaba a Liu de una manera, ella llegaba por detrás y, con una sonrisa, me decía, «Ay, mi vida, así se te puede resfriar. Mejor así, mira», y básicamente me quitaba al niño de las manos para hacerlo a su modo. Si Matías llegaba del trabajo y yo estaba dándole el pecho en el sofá, cansada pero feliz, ella aparecía con una manta. «Tápate, hija, no vaya a ser que le des un mal aire al niño». Luego empezó a minar mi autoridad frente a mi esposo. «Pobrecito mi Matías, ¿qué cara de cansado traes?», le decía en cuanto él cruzaba la puerta, ignorándome a mí por completo. «Es que esta niña no entiende que un hombre necesita su espacio para descansar. Pero no te preocupes, yo te guardé un poco de estofado del que a ti te gusta, no como esas ensaladas que te prepara Ana». Todo con un tono de falsa complicidad, como si yo fuera una adolescente inútil y ella la verdadera mujer de la casa. Matías, ciego por el dolor de su padre y la pena por su madre, no veía nada. Para él eran solo cosas de mi mamá. La semana pasada, la cosa se puso peor. Yo había conseguido dormir a Liu después de 2 horas de llantos. Estaba agotada. Bajé a la cocina a por un vaso de agua y oí a Teresa hablando por teléfono en voz baja en el salón. Era con su hermana, Leticia. «No, todavía no», susurraba. «Pero poco le falta. Está cada día más neurótica. El otro día se le olvidó ponerle los calcetines al niño y casi se congela. Matías ya se está dando cuenta. Él necesita una mujer fuerte a su lado, no una niña llorona que no sabe ni cuidar a su propio hijo». Hubo una pausa. «Paciencia, Leticia, paciencia. Los hombres son tontos. Cuando se dé cuenta de que la única que puede hacerle feliz y cuidar de su legado soy yo, esa muchachita se irá por donde vino, y yo me quedaré con mi hijo y mi nieto, como debe ser». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era mi imaginación, no eran las hormonas. Había un plan para hacerme quedar como una loca, como una mala madre, para que mi propio esposo me dejara y ella pudiera ocupar mi lugar. Hoy fue la gota que derramó el vaso. La frase que oí desde el pasillo, «Pronto seremos solo tú, papá y yo», no era una canción de cuna, era una declaración de intenciones. «Matías llega en media hora». Tengo la grabación de lo que dijo hoy. Le di a grabar al audio del teléfono en cuanto la oí hablar sola y lo dejé en el cambiador. Pero no sé qué hacer. Si se lo enseño, ¿me creerá? ¿O dirá que estoy tan loca que hasta grabo a su pobre madre viuda? Y si la confrontó, lo negará todo y yo quedaré como la bruja del cuento. Estoy atrapada. Siento que estoy en una película de terror psicológico, pero es mi vida, y no sé cómo salir de ella. De actualización 1 a la noche que escribí el post original, estaba paralizada por el miedo. Matías llegó y yo no pude ni mirarlo a la cara. Me encerré en nuestra habitación con Leo, fingiendo un dolor de cabeza terrible. Él se lo creyó. O quizá no, pero estaba demasiado cansado para discutir. Escuché cómo su madre le servía la cena, como le preguntaba por su día con esa voz melosa, como le decía «Deja, yo recojo, tú descansa, que bastante tienes ya». Desde mi cama, el sonido de sus risas en la cocina era como veneno. Esa noche no dormí. Abracé a mi bebé y lloré en silencio, mientras trazaba un plan. Necesitaba más que una grabación de audio ambigua. Necesitaba que Matías la viera en acción, sin filtros. Al día siguiente, decidí seguir el consejo de varios de ustedes, instalar una cámara.
No tenía tiempo para comprar una cámara espía, así que usé lo que tenía a mano. Configuré mi vieja laptop en la estantería del salón, oculta detrás de unos libros pero con la cámara apuntando directamente al sofá. Activé un software de grabación de video que se iniciaba con el movimiento. Era arriesgado, pero era lo único que se me ocurría. Mi plan era simple, crear una situación en la que Teresa se sintiera lo suficientemente cómoda para mostrar su verdadera cara. Esa tarde, le dije a Matías que necesitaba salir sola un par de horas. Necesito aire, Matías. Me siento superada. ¿Crees que tu mamá pueda quedarse con Leo un ratito? Él, por supuesto, aceptó encantado. Claro que sí, mi amor. Le vendrá bien a ella también para distraerse. Le di un beso, sintiéndome como la peor de las traidoras, y salí de casa. No fui muy lejos. Me senté en una cafetería a 2 calles de distancia, con el corazón en un puño, mirando el reloj. Cuando volví, 2 horas después, la escena que me encontré fue perfecta. En el mal sentido, Teresa estaba sentada en el sofá, meciendo a Leo en sus brazos. Matías la miraba con una ternura que me rompió el alma. Mira qué bien está con su abuela, dijo Matías en cuanto me vio. No ha llorado ni una sola vez. Eres mágica, mamá. Teresa me lanzó una mirada de triunfo. Es que los bebés sienten la calma, hijo. Si la madre está nerviosa y ansiosa, el bebé lo percibe. Ana, mi vida, tienes que relajarte un poco. Por el bien del niño, respiré hondo. Era el momento. Tienes razón, Teresa, dije, con la voz más calmada que pude fingir. He estado muy nerviosa últimamente, quizá no estoy hecha para esto, para ser madre. Matías me miró, alarmado. ¿Qué dices, Ana? No digas tonterías. Pero Teresa picó el anzuelo, sus ojos brillaron. Se inclinó hacia adelante, sin dejar de mecer a mi hijo. No digas eso, querida. Es normal sentirse así. Hay mujeres que simplemente no nacen con el instinto maternal. No es tu culpa. Eres una buena chica, trabajadora, inteligente, pero la maternidad es otra cosa. Es un sacrificio. Es una entrega total que no todas pueden dar. Seguí con la farsa. Dejé caer mis hombros, puse cara de derrota. Es que lo intento, pero siento que todo lo hago mal. Tú lo haces todo tan fácil. Porque yo llevo toda una vida haciéndolo, dijo ella, y su voz ya no era melosa, sino firme, casi autoritaria. Se dirigió a Matías, pero las palabras eran para mí. Yo crié a este hombre maravilloso sola, prácticamente. Su padre trabajaba todo el día. Sé lo que un hombre como Matías necesita, y sé lo que un bebé como Leo necesita. Necesitan estabilidad, necesitan un pilar fuerte, no una hoja que se mueve con el viento. Matías intentó intervenir. Mamá, ya basta. Estás poniendo a Ana más nerviosa. No, Matías, exclamó ella, subiendo el tono. Estoy siendo sincera, alguien tiene que serlo por el bien de ese niño. Ana, quizá lo mejor sería que te tomaras un tiempo. Vete unos días a casa de tus padres. Descansa, despeja la mente, yo me puedo hacer cargo de todo aquí. De la casa, del niño, de tu esposo, lo haré con gusto. Ya lo estoy haciendo, de hecho, ahí estaba, la confesión, dicha con una arrogancia y una seguridad que helaban la sangre. Miré a Matías, estaba pálido, boquiabierto, por primera vez estaba viendo a la mujer que yo llevaba semanas describiéndole. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Hacerte cargo de mi esposo, repetí lentamente, como le decías a tu hermana por teléfono la semana pasada, que cuando él se diera cuenta de que yo no servía, tú te quedarías con tu hijo y tu nieto, como debe ser. La cara de Teresa se transformó, la máscara de abuela dulce y sacrificada se derritió para revelar un rostro lleno de ira y odio. Fue aterrador. Has estado espiándome, pequeña zorra. Sí sé, oh mamá, gritó Matías, levantándose de golpe. No, mamá, nada, le espetó ella, señalándome con un dedo tembloroso. Esta arpía quiere ponerte en mi contra. Desde que llegó a tu vida, solo ha traído problemas. Te está alejando de tu familia, de tu sangre. Ya basta, dije, con una calma que ni yo sabía que tenía. Acabó la función, Teresa. Quiero que cojas tus cosas y te vayas de mi casa. Ahora mismo. ¿Tu casa? Se rió a carcajadas. Una risa fea, desquiciada. Esta es la casa de mi hijo. Tú eres la que sobra aquí. La inútil, la loca, la que no sabe ni sostener a su propio bebé sin que se le caiga.
y entonces ocurrió. No sé si fue la rabia, el pánico o simplemente pura maldad, pero en su arrebato, Teresa hizo un gesto brusco. Leo, que hasta ese momento estaba adormilado en sus brazos, se sobresaltó y empezó a llorar a pleno pulmón. Y ella, en lugar de calmarlo, lo apretó con fuerza y le gritó: «Ya cállate tú también». Eso fue todo para Matías. En 2 zancadas estuvo a su lado y le quitó a Liu de los brazos con una fuerza que nunca le había visto. Me lo entregó a mí, protegiéndome con su cuerpo, y se giró hacia su madre. «Vete», dijo, y su voz era tan fría que quemaba. «Coge tus cosas y vete». Ahora, lo que siguió fue un caos de gritos, insultos y llantos. Teresa nos maldijo. Me acusó de haberle lavado el cerebro a su hijo. Le gritó a Matías que era un ingrato, que se arrepentiría, que yo lo abandonaría en cuanto me aburriera de jugar a la casita y que entonces él volvería arrastrándose a ella, pero que sería demasiado tarde. Hizo su maleta dando portazos, tirando cosas. Cada palabra era un puñal diseñado para hacernos el mayor daño posible. Cuando por fin se fue y la puerta se cerró, el silencio que quedó fue ensordecedor. Matías se derrumbó, se sentó en el suelo y se puso a llorar como un niño. Un llanto desgarrador, lleno de culpa y de dolor. Lloraba por su padre, lloraba por la imagen destrozada de su madre, lloraba por no haberme creído. Y yo, con mi hijo en brazos, me senté a su lado y lloré con él. Esa noche, vimos la grabación de la laptop. Todo estaba ahí. La conversación, los gestos, la mirada de triunfo de Teresa, su ira, el grito al bebé. Verlo en una pantalla, desde fuera, fue aún más espeluznante. Matías tuvo que parar la grabación varias veces. «Dios mío, Ana, perdóname», repetía una y otra vez. «He sido un idiota, un ciego, no voy a mentir. Ha sido una semana de mierda». La familia de Matías no para de llamar. Su tía Leticia nos ha acusado de echar a la calle a una pobre viuda desconsolada. Primos, tíos, todos han sido alimentados con la versión de Teresa, en la que yo soy una bruja celosa y postparto que la torturaba. Hemos tenido que bloquear varios números, nuestro matrimonio está herido, hay confianza que reconstruir. Matías está devastado y yo estoy agotada, pero también aliviada. Anoche, por primera vez en meses, sentí que podía respirar en mi propia casa. Matías se despertó a las 3 de la mañana para cambiarle el pañal a Leo y me lo trajo a la cama para que le diera el pecho. Se quedó a nuestro lado, acariciándome el pelo, y me dijo: «Somos un equipo, tú, yo y Leo, contra el mundo si hace falta. Y sé que el camino va a ser largo. Tenemos que ir a terapia, tanto individual como de pareja. Tenemos que aprender a poner límites con su familia. Tenemos que sanar, pero por primera vez siento que vamos a lograrlo. Gracias por leerme, gracias por darme el valor para luchar por mi familia, por mi hijo, y por mí». Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado casi un año desde que mi vida implosionó y empezó a reconstruirse pieza por pieza. A veces, cuando miro atrás, siento como si estuviera viendo la vida de otra persona. La de esa mujer asustada, escribiendo a escondidas en el baño, se siente a la vez como si fuera ayer y como si hubiera sido hace una eternidad. Leer mi post original y la primera actualización es doloroso, pero también es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Muchos de ustedes pidieron una actualización y siento que, después de todo el apoyo que recibí, se las debo. Prepárense porque ha sido un viaje salvaje. Lo primero que hicimos, como prometimos, fue buscar terapia. Encontrar al terapeuta adecuado fue un desafío, pero dimos con una mujer maravillosa, Verónica, que se especializaba en dinámicas familiares tóxicas. Las primeras sesiones fueron brutales. Matías cargaba con una culpa tan pesada que casi podía tocarse. Se sentía responsable por haberme hecho pasar por ese infierno, por haber sido ciego, por no haber protegido a su nueva familia de su propia madre. Verónica fue muy directa con él. Le explicó el concepto de niebla FOG, Fear, Obligation, Guilt, miedo, obligación, culpa, en la que los hijos de padres narcisistas a menudo viven. Fue como si una bombilla se encendiera en su cabeza. Describió su infancia, una en la que cada logro era de su madre, sacó mi inteligencia, y cada fracaso era suyo, es igual de descuidado que su padre. Su madre siempre había sido el centro de su universo, y él había sido condicionado para orbitar a su alrededor, para satisfacer sus necesidades emocionales por encima de las suyas o de cualquier otra persona. Para mí, la terapia fue un espacio para desahogar mi rabia. Estaba furiosa, con Teresa, obviamente, pero también con Matías.
Amaba a mi esposo, pero una parte de mí lo resentía profundamente por haberme dejado sola en esa batalla, por haber invalidado mis sentimientos, por haberme hecho dudar de mi propia cordura. Lloré, grité y saqué todo el veneno. Y Matías se quedó ahí, escuchó y asumió cada palabra. No se defendió, no puso excusas. Solo decía, tienes razón. Lo siento. Déjame arreglarlo. Fue un proceso increíblemente doloroso, pero nos unió de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Aprendimos a comunicarnos, a establecer límites, no solo con el mundo exterior, sino entre nosotros. Mientras tanto, la campaña de difamación de Teresa continuaba. Se había mudado con su hermana Leticia y juntas orquestaron una ofensiva total. Las llamadas y mensajes de texto no cesaron. Eran de primos lejanos, amigos de la familia, gente que no habíamos visto en años. Todos recitando la misma historia, la pobre viuda Teresa, con el corazón roto, había sido cruelmente expulsada de su hogar por su nuera malvada y controladora, que además sufría una depresión posparto psicótica. Matías intentó razonar con algunos de ellos, pero era como hablar con una pared. La versión de Teresa era más jugosa, más dramática. El punto de inflexión llegó unos 3 meses después del incidente. Era el cumpleaños de un sobrino de Matías. Sabíamos que Teresa y Leticia estarían allí. Dudamos en ir, pero decidimos que no íbamos a escondernos. Teníamos que empezar a vivir nuestra vida. Fue un error. En cuanto entramos, se hizo un silencio sepulcral. Las miradas eran hostiles. Nadie se nos acercó. Intentamos saludar a algunos tíos y nos dieron la espalda. Leticia se acercó a nosotros con una copa de vino en la mano y una sonrisa venenosa. Vaya, vaya. Miren quiénes se dignaron a aparecer, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Pensé que estaríais demasiado ocupados torturando a mi hermana como para venir a una fiesta familiar. Matías se puso rígido. Sentí su mano apretar la mía. Leticia, no es el momento ni el lugar. Ah, ¿no? Replicó ella, dando un paso más cerca. A mí me parece el lugar perfecto. El lugar donde está la familia a la que le habéis dado la espalda. Todo por culpa de esta, dijo, señalándome con la barbilla. Desde que apareció, solo ha sembrado discordia. Antes de que pudiera reaccionar, Matías se interpuso entre nosotras. La única que ha sembrado discordia aquí eres tú, junto con mi madre, dijo con una voz tranquila pero llena de acero. Ana es mi esposa y la madre de mi hijo. Y si alguien en esta sala tiene un problema con ella, entonces tiene un problema conmigo. Y para que quede claro, mi madre no fue expulsada. Se fue después de gritarle a mi hijo recién nacido y de confesar que su plan era destruir mi matrimonio para quedarse con mi vida. Así que, si quieren seguir escuchando sus mentiras, allá ustedes. Pero nosotros hemos terminado. Agarró mi mano, sin mirar atrás, salimos de esa casa. En el coche, de vuelta a casa, Matías temblaba de rabia, pero yo sentía un orgullo inmenso. Había defendido a nuestra familia. Había trazado una línea en la arena. Esa noche, envió un mensaje largo y detallado al grupo de chat familiar, explicando exactamente lo que había sucedido, incluyendo el hecho de que teníamos pruebas en video, y terminando con, nuestra puerta está abierta para cualquiera que quiera tener una relación honesta y respetuosa con nosotros. Para los demás, les deseamos lo mejor, pero a distancia. La respuesta fue un silencio casi total. Algunos le contestaron en privado, ofreciendo un apoyo tibio. La mayoría no dijo nada. Fue doloroso, pero liberador. Podamos lazos que estaban podridos. Pero la revelación más grande estaba por llegar. Mientras Matías se encargaba de los asuntos pendientes de su padre, encontró una llave en un viejo abrigo de Miguel Ángel. No era de la casa. Después de mucho pensar, recordó una conversación sobre una caja de seguridad que su padre tenía en un banco del centro para documentos importantes. Consiguió la autorización para abrirla. Esperaba encontrar escrituras, pólizas de seguros, cosas así. Encontró todo eso y algo más. En el fondo de la caja había un sobre grueso con el nombre de Matías escrito en la caligrafía de su padre. Dentro había una carta de varias páginas. Matías me la leyó esa noche con la voz entrecortada. La carta había sido escrita 5 años antes, poco después de nuestra boda. Era una confesión y una advertencia. Miguel Ángel describía una vida entera de manipulación emocional por parte de Teresa.
Contaba cómo ella lo había aislado de sus amigos, cómo había saboteado sus relaciones con sus propios hermanos, cómo usaba la culpa y el victimismo como armas. Tu madre te quiere, hijo, escribía, pero su amor es posesivo y egoísta. No sabe amar de otra manera. Te ve como una extensión de sí misma, no como una persona independiente. Y ahora que tienes a Ana, una mujer buena y fuerte, la ve como una amenaza mortal a su control sobre ti. La parte más escalofriante fue la última. Estoy cansado, Matías. Llevo 30 años luchando esta batalla silenciosa. A veces pienso que la única razón por la que trabajo tanto es para tener una excusa para no estar en casa. Te escribo esto con la esperanza de que nunca tengas que leerlo, pero si algo me pasa y ella intenta hacer con tu familia lo que hizo con la mía, quiero que sepas esto, no estás loco, no estás exagerando, es real, protégela. Protege a tus hijos. No dejes que ella te envenene. No cometas mis errores. Vive tu propia vida. Sé feliz. Ambos lloramos. Lloramos por el hombre que había sufrido en silencio durante décadas. Lloramos por la validación que sus palabras nos daban. Era como si, desde la tumba, mi suegro me estuviera diciendo, yo te creo. Para Matías fue la pieza final del rompecabezas. El permiso que necesitaba para liberarse por completo de la culpa. Hoy, nuestra vida es tranquila. Y la tranquilidad, después de tanta tormenta, es el mayor de los lujos. Leo está a punto de cumplir 1 año y medio. Es un niño feliz, ruidoso y lleno de vida. Matías es un padre increíble, presente y cariñoso. Nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Hemos construido nuestra propia fortaleza, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de lo que Teresa intentó destruir. No hemos vuelto a tener contacto con ella. Sabemos, por un primo que aún nos habla, que sigue viviendo con Leticia, amargada y contando su historia de víctima a quien quiera escuchar. Matías le ofreció, a través de un abogado, pagarle un apartamento y una pensión mensual, sin condiciones, solo para asegurarse de que estuviera bien. Ella lo rechazó. No quería su dinero, quería su sumisión. Y eso es algo que nunca más tendrá. Sé que esta historia es una locura y a veces a mí misma me cuesta creer que la he vivido, pero si algo he aprendido es a confiar en mi instinto. Esa vocecita que te dice que algo no está bien, escúchenla. No dejen que nadie les diga que están exagerando o que son demasiado sensibles. Su bienestar mental y la seguridad de su familia son lo más importante. Gracias a todos los que me leyeron hace 1 año y me dieron la fuerza para actuar. Me salvaron de muchas maneras. Y a cualquiera que esté pasando por algo similar, no están solos. Luchen. Vale la pena. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.